Un humo negro se elevaba desde el complejo de apartamentos en llamas llenando el aire de ceniza y caos. En un rincón del patio una mujer con cabello castaño largo se arrodilló junto a una víctima, sus guantes manchados de sangre. Un bombero, respirando agitadamente, negó con la cabeza con desdén: eres solo una enfermera, no intentes hacer más de lo que estás entrenado. 10 minutos después el jefe de bomberos llegó a la escena. Se detuvo en seco cuando vio las suturas perfectas, vendajes de estabilización y tubo de drenaje torácico. Susurró: quien te entrenó así. Conoce a Elena Márquez, 29 años, herencia europea latinoamericana que se mostraba en su tez aceitunada y el conjunto decidido de sus ojos marrón oscuro, cabello castaño largo recogido en una cola de caballo, baja, práctica y pulcra. Vestía una sencilla camisa blanca, pantalones caqui y el chaleco naranja brillante que la identificaba como voluntaria médica comunitaria. Su belleza era nítida pero discreta, sin maquillaje, sin joyas excepto por un reloj simple. Su figura era delgada pero tenía el tipo de fuerza silenciosa que provenía de años de entrenamiento, de resistencia física y mental. Elena trabajaba como enfermera de emergencia civil, apoyando regularmente eventos comunitarios y ocasionalmente se unía al escuadrón de rescate local cuando necesitaban personal médico adicional. Sus colegas sabían ella era una paciente constante y siempre dispuesta a ayudar a los demás antes de que se lo pidieran, pero esa disposición a ayudarle había ganado más despido que respeto del personal del departamento de bomberos, con el que a veces trabajaba durante un ejercicio de entrenamiento el mes anterior. Un joven bombero se había reído de su participación. Enfermeras como si solo conocieran vendajes y modales junto a la cama. No crean que pueden manejar un rescate de emergencia real en situaciones complejas. La respuesta de Elena había sido la típica, tranquila y reflexiva. Espero que tengas razón, porque si te equivocas significa que alguien estaba en peligro real. El comentario había provocado más risas del grupo. Pero Elena no había discutido, nunca discutió. Su vida diaria reflejaba la misma confianza tranquila que traía a las situaciones de emergencia. Cuando el carrito de un vendedor anciano fue derribado por fuertes vientos, Elena se detuvo para ayudar a reconstruir la exhibición y rechazó la oferta de dinero de la mujer por su ayuda. Es demasiado amable para su propio bien, comentó otro vendedor al ver a Elena alejarse. Pero nadie sabe realmente quién es o de dónde venía. Era cierto, Elena mantenía sus antecedentes en privado, compartiendo solo lo que era necesario para su función actual. Cuando se le preguntaba sobre su experiencia previa, simplemente decía: he trabajado en medicina de emergencia durante varios años, y cambiaba de tema. ¿Qué? La gente no notó los pequeños detalles que sugerían una historia más compleja. El kit de respuesta a emergencias de Elena era más completo que el equipo típico de enfermería. Sus tiempos de reacción eran más rápidos que los que generalmente produce el entrenamiento civil, y su capacidad para mantener la calma bajo presión extrema parecía más allá de lo que la mayoría de las personas desarrollaron trabajando en entornos hospitalarios estándar durante eventos comunitarios. Elena se posicionó estratégicamente siempre donde podía ver múltiples rutas de salida y puntos de peligro potenciales. Su patrón de escaneo era metódico y profesional, y sugería una conciencia de seguridad que iba más allá del entrenamiento médico. El jefe de bomberos local, el capitán Morrison, había notado estos detalles, pero no los había comentado. Reconoció la confianza cuando la vio, incluso si no entendió su origen. Esa enfermera le había dicho a su teniente después de un ejercicio conjunto: se mueve como alguien que ha visto acción real, no solo acción en la sala de emergencias. El apartamento de Elena estaba tan cuidadosamente organizado como su kit profesional. Suministros médicos organizados con precisión militar, libros de referencia que iban más allá del currículo de enfermería estándar y una pequeña colección de artículos que parecían personales pero cuyo significado no era obvio para los observadores casuales. Se ofreció como voluntaria para los turnos más desafiantes, los eventos donde otros podrían lastimarse, las situaciones en las que era más probable que se necesitara apoyo médico, no por reconocimiento o avance, sino porque entendía que la preparación podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Prefiero estar lista y no ser necesaria, decía a menudo, que necesitada y no lista. Sus colegas apreciaban su fiabilidad, pero pocos comprendían la profundidad de la experiencia que impulsaba su cuidadosa preparación.
En el bolsillo del pecho del chaleco de voluntaria de Elena, siempre llevaba un bolígrafo grabado con Mosul. 2.016 pulgadas. Nadie en su trabajo actual sabía que marcaba el lugar donde una vez realizó una cirugía de emergencia bajo fuego para salvar a todo un escuadrón. La explosión se produjo sin previo aviso. Una fuga de gas se activó y convirtió una tranquila mañana de martes en un caos. El primer piso del edificio de apartamentos estalló en llamas, enviando fragmentos de vidrio y concreto a través del patio donde Elena había estado realizando un examen de salud comunitario de rutina. La explosión tiró a todos al suelo, pero Elena fue la primera en ponerse de pie. Inmediatamente buscó víctimas mientras otros aún procesaban lo que había sucedido. Múltiples heridas, gritó, sacando su kit de emergencia de la estación de evaluación. Necesito que todos mantengan la calma y se alejen del edificio. Los primeros bomberos llegaron en minutos. Las sirenas de sus camiones se sumaron a la cacofonía de alarmas de automóviles y gritos que llenaron el aire. El teniente Jackson, el mismo joven bombero que la había despedido durante el entrenamiento, vio Elena se movió hacia los heridos e inmediatamente se movió para detener la señora. Necesita quedarse atrás. Esta es una operación del departamento de bomberos, ahora no está autorizada a ingresar a la zona de peligro. Elena lo miró fijamente. Hay personas que necesitan atención médica inmediata. ¿Puedo ayudar? Eres solo una enfermera. Jackson respondió, su tono mostrando la misma condescendencia que había encontrado antes. Quédate detrás de la línea de seguridad y déjanos manejar el trabajo de emergencia real. Elena asintió sin discutir, pero sus ojos ya estaban catalogando la escena. Podía ver al menos a 3 personas en el patio y desde sus posiciones y los patrones de escombros podía evaluar sus probables lesiones incluso antes de llegar a ellos. Cuando Jackson se giró para coordinar con su equipo, Elena se movió. La primera víctima era obvia, un hombre de mediana edad acostado cerca de la salida de emergencia del edificio. Su pecho subía y bajaba en un patrón irregular que indicaba un trauma interno grave. La sangre salía de su boca y la forma en que estaba posicionada su caja torácica sugería costillas rotas y posible pulmón perforado. Elena se arrodilló a su lado e inmediatamente comenzó su evaluación. Lo que encontró confirmó sus peores temores: neumotórax, atención con hemotórax, aire y sangre acumulándose en la cavidad torácica comprimiendo el pulmones y corazón. Sin intervención inmediata moriría en minutos. Pidió equipo, pero los bomberos estaban ocupados estableciendo un perímetro y combatiendo las llamas. Nadie respondió a sus solicitudes de asistencia. Fue entonces cuando Elena tomó la decisión que cambiaría todo. De su kit sacó equipo que la mayoría de los voluntarios de salud comunitaria no tendrían y no sabrían cómo usar: un kit de inserción de tubo torácico, pinzas quirúrgicas y equipo de drenaje estéril que pertenecía a una sala de operaciones, no a la bolsa de emergencia de un voluntario. Sus movimientos fueron rápidos y precisos mientras preparaba el sitio de inserción. Había hecho este procedimiento docenas de veces, pero nunca bajo estas condiciones, al menos no desde que dejó el ejército. Necesidad de aliviar la presión, murmuró para sí misma usando la voz tranquila y concentrada que la había ayudado a superar situaciones mucho peores. Punto de inserción entre la cuarta y quinta costillas, línea axilar media. Un bombero mayor, el sargento Williams, pasaba cuando vio lo que Elena estaba haciendo. Se detuvo abruptamente, sus ojos se abrieron mientras la observaba. Técnica ese procedimiento, se dijo a sí mismo, solo he visto eso en zonas de combate. Elena no lo escuchó, estaba completamente concentrada en salvar una vida usando habilidades que oficialmente nunca había aprendido en su vida civil. Programa de enfermería. El tubo torácico entró perfectamente, aliviando inmediatamente la presión y permitiendo que la respiración del hombre se estabilizara, pero ella no había terminado. La pérdida de sangre seguía siendo crítica y necesitaba establecer control de presión en varios sitios de sangrado mientras mantenía el drenaje torácico. Sus manos se movían con una clase de eficiencia que solo provenía de una extensa práctica en condiciones extremas. William se acercó observando con asombro cómo Elena manejaba múltiples procedimientos complejos simultáneamente. Señora, ¿dónde aprendió a hacer eso? Elena levantó la vista brevemente. Sus manos nunca dejaron de trabajar. Medicina de emergencia, dijo simplemente. Luego volvió su atención al paciente, pero Williams había sido paramédico antes de unirse al departamento de bomberos y reconoció la cirugía de campo de combate. Cuando la vio, las técnicas que Elena estaba usando no se enseñaban en programas médicos civiles.
Eran protocolos de trauma militares diseñados para condiciones de campo de batalla mientras Elena trabajaba a otros detalles se hicieron evidentes para el observador sargento. Su kit contenía equipo que no era estándar para los voluntarios de la comunidad. Su enfoque de triaje siguió protocolos militares, y lo más revelador, su reacción al caos que la rodeaba fue la respuesta metódica y tranquila de alguien que había trabajado bajo fuego antes. Literalmente. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo medicina de emergencia? Williams preguntó, genuinamente curioso. Ahora suficiente. Elena respondió revisándole el pulso y la respiración del hombre se están estabilizando. Necesitamos llevarlo a un centro de traumatología en 20 minutos. Williams asintió y pidió una ambulancia, pero su mente estaba trabajando en el rompecabezas de quién era realmente Elena. El equipo, las técnicas, la calma bajo presión, todo apuntaba a entrenamiento médico militar, probablemente en condiciones de combate. Cuando Elena se levantó de su exitosa estabilización del paciente, Williams notó algo más alrededor de su muñeca izquierda. Era un cordón rojo descolorido atado con 5 pequeños nudos. Lo reconoció como el tipo de marcador personal que los médicos de combate a veces usaban para rastrear salvamentos exitosos bajo fuego. El cordón rojo en la muñeca de Elena era de hecho un marcador de su servicio militar. Cada nudo representaba un salvamento de equipo quirúrgico completo donde había tratado con éxito a todos los miembros de una unidad bajo fuego hostil, 15 minutos después de la explosión inicial. El jefe de bomberos Morrison llegó al lugar para evaluar la situación y coordinar la respuesta del departamento. Había estado en la estación revisando informes presupuestarios cuando entró la llamada y el tráfico había retrasado su llegada mientras caminaba por el perímetro de seguridad. Morrison esperaba encontrar el caos organizado habitual de una respuesta a un incendio, sus equipos combatiendo el incendio mientras los paramédicos manejaban a los heridos. Lo que encontró, en cambio, fue algo que lo detuvo en seco. Arrodillada en el patio estaba Elena rodeada de equipo médico que definitivamente no provenía de un kit de voluntario estándar. Estaba trabajando en un paciente con el tipo de intensidad enfocada que Morrison solo había visto en los cirujanos de trauma más experimentados, pero no fue solo su concentración lo que llamó su atención, fue la técnica específica que estaba usando. Elena había establecido no uno sino 2 sistemas de drenaje torácico, manteniendo un equilibrio de presión perfecto mientras controlaba simultáneamente el sangrado de múltiples sitios de trauma. Su posicionamiento, su manejo de instrumentos, su enfoque sistemático para traumas complejos. Morrison había visto exactamente esta combinación de habilidades antes de la ofensiva de Mosul en Irak de 2016. Morrison había sido un oficial de enlace militar adjunto a una unidad de operaciones especiales que había sufrido grandes bajas durante un asalto urbano. Su médico había muerto en el contacto inicial, dejándolos con múltiples soldados gravemente heridos y sin evacuación inmediata disponible. Fue entonces cuando apareció una joven, una médica de combate de otra unidad que había escuchado los informes de bajas y literalmente se había abierto paso a través de territorio hostil para llegar a ellos durante 7 horas bajo fuego enemigo constante. Había realizado una cirugía de campo que mantuvo con vida a todo su escuadrón hasta que fue posible la extracción. Nunca había aprendido su nombre. Los protocolos de seguridad y el caos del combate había hecho imposibles las presentaciones adecuadas. Pero recordaba su técnica, su equipo y, sobre todo, la precisión tranquila con la que había trabajado mientras las balas volaban por encima. La mujer arrodillada en el patio estaba usando métodos idénticos. Morrison se acercó lentamente para no interrumpir lo que claramente era un trabajo médico crítico. A medida que se acercaba, pudo ver los detalles que confirmaban su creciente sospecha. La técnica de sutura de Elena era perfecta, no las suturas básicas de campo que se enseñan en primeros auxilios civiles, sino el complejo cierre en capas utilizado para reparar traumatismos de combate. Su vendaje era de estabilización de grado profesional que se mantendría durante el transporte y la cirugía, y la colocación del tubo torácico era un protocolo de trauma militar de libro de texto. El sargento Williams Morrison llamó a su bombero más experimentado. ¿Cuál es la situación aquí? Williams levantó la vista de sus propias tareas de asistencia al paciente. Jefe,
Tenemos un voluntario civil que acaba de realizar una cirugía de trauma avanzada que salvó la vida de este hombre. Nunca había visto nada igual fuera de un hospital militar. Morrison se arrodilló junto a Elena, que estaba haciendo los ajustes finales al sistema de drenaje torácico. Señora, soy el jefe de bomberos Morrison. ¿Puede contarme sobre sus antecedentes médicos? Elena levantó la vista y Morrison se encontró mirándolo a los ojos. Que de repente recordó la calma. Determinado y cargando el peso de alguien que había visto demasiado pero nunca dejó de luchar para salvar vidas. Soy Elena Márquez, médico voluntario de la comunidad. Dijo simplemente: este paciente tenía neumotórax. Atención con hemotórax. He estabilizado la presión y controlado el sangrado, pero necesita transporte inmediato a un centro de trauma con capacidad de cirugía torácica. La respiración de Morrison se contuvo. La voz también le era familiar. Señora, nos conocemos. Ante su técnica es muy específica. Las manos de Elena se detuvieron por un momento en su trabajo. He trabajado en medicina de emergencia en varios lugares, dijo con cuidado Mosul. Morrison preguntó en voz baja. Elena lo miró fijamente. Realmente viéndolo por primera vez sus ojos se abrieron ligeramente cuando el reconocimiento amaneció. Capitán Morrison. Segundo batallón, teniente coronel Morrison. Ahora dijo con una leve sonrisa: pero si salvaste a todo mi escuadrón ese día. Los bomberos que trabajaban cerca se habían detenido a escuchar este intercambio, sintiendo que algo significativo estaba sucediendo. Señora Morrison, continuó, mi equipo y yo nunca tuvimos la oportunidad de agradecerte adecuadamente. Desapareciste después de la evacuación médica y para cuando regresamos a la base todo lo que pudimos saber fue que te habían reasignado. Elena sonrió levemente. La primera emoción genuina que había mostrado desde que comenzó la emergencia. No le agradeces a alguien por hacer su trabajo, coronel, lo honras permaneciendo con vida y continuando la misión. El teniente Jackson, que había estado escuchando a unos metros de distancia, parecía aturdido. Jefe, ¿estás diciendo que es una exmédica de combate militar? Morrison confirmó: uno de los mejores que he visto trabajar bajo fuego. Elena se puso de pie. Cuando llegó el equipo de la ambulancia para transportar a su paciente, les dio una rápida pero completa sesión informativa sobre los procedimientos que había realizado y la condición actual del paciente, utilizando terminología médica que demostraba una profunda experiencia de trauma. Cuando la ambulancia partió, Morrison se dirigió a su equipo: caballeros, lo que acaban de presenciar fue una clase magistral en medicina de trauma de emergencia. Esta mujer realizó procedimientos en condiciones de campo que desafiarían a la mayoría de los equipos de trauma de hospitales. Pero el jefe Jackson dijo, confusión evidente en su voz: ella es solo una enfermera voluntaria de la comunidad. No, Morrison respondió mirando a Elena con evidente respeto: es una guerrera que eligió seguir sirviendo en la vida civil y gracias a ella ese hombre va a vivir. Elena estaba empacando su equipo tratando de regresar a su tranquila modestia papel. Pero Morrison no iba a dejar pasar el momento sin reconocer a Elena. Dijo usando su nombre de pila por primera vez: ¿estaría dispuesta a trabajar con nuestro departamento en protocolos de capacitación? Podríamos usar a alguien con su experiencia para ayudar a capacitar a nuestra gente para emergencias médicas complejas. Elena consideró la oferta. Prefiero trabajar detrás de escena, coronel, pero si ayuda a salvar vidas, estoy dispuesta a ayudar. El sargento Williams, que había estado observando todo el intercambio con una comprensión creciente, dio un paso al frente. Señora, le debo una disculpa, todos lo hacemos. La juzgamos por su título en lugar de sus capacidades. No es necesario disculparse, respondió Eleanor. Los buenos socorristas aprenden a cuestionar sus suposiciones. Eso es lo que los hace mejores para salvar vidas. A medida que la escena comenzaba a calmarse y el incendio se controlaba, se corrieron rumores por todo el departamento sobre lo que había sucedido. La enfermera voluntaria de la comunidad, que había sido despedida como solo otra ayudante civil, resultó ser una médica de combate condecorada cuyas habilidades acababan de salvar una vida que se habría perdido de otra manera. Tipo CTI. Tengo una deuda si alguna vez te ha salvado a alguien cuyos antecedentes nunca conociste. El informe oficial del incidente enumeraba las contribuciones de Elena simplemente como médica en la escena. Asistencia proporcionada por un voluntario civil. Ella había insistido en la descripción discreta, prefiriendo evitar la atención que podría venir con una documentación más detallada de sus acciones.
pero dentro del departamento de bomberos se corrieron rápidamente las palabras sobre lo que realmente había sucedido en el complejo de apartamentos. La historia no se compartió como chisme, sino como una lección de humildad profesional y la importancia de reconocer la experiencia donde sea que venga. El capitán Morrison hizo de la asistencia de Elena un caso de estudio para el programa de capacitación de su departamento. Este incidente nos enseña varias lecciones críticas, le dijo a su equipo durante su próxima reunión. Los socorristas vienen en muchas formas y debemos estar abiertos a la asistencia de personal calificado. Independientemente de su puesto de trabajo actual, Elena comenzó a trabajar con el departamento de bomberos como consultora, ayudando a desarrollar protocolos de respuesta médica y capacitando a los bomberos en técnicas avanzadas de primeros auxilios. Abordó el papel de docente con la misma confianza tranquila que trajo a todo lo demás. El objetivo no es convertirte en médico de combate, explicó a un grupo de bomberos durante una sesión de entrenamiento, es para darte la confianza y las habilidades básicas para estabilizar a los pacientes hasta que llegue la ayuda médica avanzada. Sus sesiones de entrenamiento fueron prácticas y se centraron en técnicas que podrían aplicarse en las condiciones de alto estrés que los bomberos se enfrentaban regularmente a ella. Les enseñó a evaluar a los pacientes con trauma de forma rápida y precisa, a priorizar las intervenciones y a trabajar de manera eficiente incluso cuando estaban rodeados de caos en medicina de emergencia. Les dijo que los primeros minutos determinan si alguien vive o muere. Su trabajo es ganar tiempo para que los cirujanos de trauma hagan su magia. El teniente Jackson, que inicialmente había desestimado las capacidades de Elena, se convirtió en uno de sus estudiantes más dedicados. Señora, necesito preguntarle algo, dijo después de una sesión de entrenamiento. ¿Cómo mantiene la calma cuando todo a su alrededor se está derrumbando? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. El entrenamiento ayuda, dijo, pero más que eso, concentrarse en lo que puede controlar en lugar de lo que no puede. Cuando la vida de alguien está en sus manos, el pánico se convierte en un lujo que no puede permitirse. La transformación en la moral y la capacidad del departamento fue significativa. Los bomberos que anteriormente se habían sentido indefensos en situaciones médicas complejas ahora tenían confianza en su capacidad para brindar asistencia significativa. Los tiempos de respuesta mejoraron porque los equipos podían comenzar un tratamiento efectivo de inmediato en lugar de esperar a que llegaran los paramédicos. La influencia de Elena se extendió más allá del entrenamiento técnico. Su actitud profesional y su estilo de liderazgo tranquilo se convirtieron en un modelo de cómo manejar situaciones de alta presión. Los bomberos más jóvenes aprendieron a abordar las emergencias con pensamiento sistemático en lugar de reactivo. Ella nos enseñó que ser un héroe no se trata de gestos dramáticos. El sargento Williams explicó a los nuevos reclutas que se trata de estar preparado, mantener la calma y hacer lo que sea necesario. O hacerse sin importar quién reciba el crédito. 6 meses después del incendio del apartamento, las estadísticas de respuesta médica del departamento mostraron una mejora medible en los resultados de los pacientes. Se estaban salvando vidas que podrían haberse perdido bajo los protocolos anteriores. Elena continuó su trabajo voluntario comunitario, pero ahora con el respeto silencioso de la comunidad de respuesta a emergencias. Ella todavía usaba el mismo chaleco simple de voluntario, todavía llevaba el mismo botiquín médico completo y todavía abordaba cada situación con la misma competencia metódica, pero ahora cuando llegaba a escenas de emergencia los socorristas experimentados buscaban su evaluación y seguían su ejemplo. La simple enfermera que había sido despedida 6 meses antes ahora era reconocida como la profesional médica más calificada en el condado tipo. CTI. Viviré decentemente si crees que el coraje y la habilidad deben usarse para salvar vidas independientemente del reconocimiento. Elena Márquez demostró que los títulos de trabajo no determinan el valor de alguien durante una emergencia. Las habilidades que más importan a menudo provienen de experiencias que no aparecen en los currículums oficiales. En cada comunidad hay personas que tienen conocimientos y capacidades que van mucho más allá de sus roles actuales. Veteranos que trabajan en trabajos civiles, profesionales jubilados que siguen involucrados en sus comunidades, personas que han enfrentado desafíos
extraordinarios y han emergido con habilidades extraordinarias. El error más peligroso que podemos cometer es asumir que sabemos las capacidades de alguien en función de su posición o apariencia actual. Elena parecía una simple voluntaria de la comunidad, pero tenía la experiencia médica de una veterana de combate que había salvado vidas en las peores condiciones posibles. 3 años después del incendio del apartamento, Elena fue ascendida a coordinadora médica de emergencias del condado, un puesto creado específicamente para utilizar su combinación única de experiencia de campo y capacidad de entrenamiento. Bajo su liderazgo, los protocolos de respuesta mejoraron drásticamente y las tasas de supervivencia para incidentes traumáticos importantes aumentaron en un 30%. Pero el mayor impacto de Elena no estaba en las estadísticas, sino en cambiar la forma en que los socorristas pensaban sobre sus roles entre sí. Ella había demostrado que la experiencia viene en muchas formas y que la persona que salva tu vida puede ser alguien que nunca esperaste. El centro de entrenamiento del departamento de bomberos ahora tiene una placa dedicada al director. Elena personificó la excelencia en la respuesta a emergencias que proviene de reconocer y utilizar toda la experiencia disponible independientemente de su fuente. Los nuevos reclutas aprenden la historia de Elena como parte de su orientación, no como una lección sobre técnica médica, sino como un recordatorio sobre la humildad profesional y la importancia del trabajo en equipo a través de los límites organizacionales. La próxima vez que se enfrente a una emergencia, los instructores les dicen a los aprendices: recuerden que la persona que puede ayudar puede no estar usando el uniforme que esperas. Mantente abierto a asistencia de cualquier persona con las habilidades para salvar vidas. Esta historia nos recuerda que en momentos de crisis lo que importa no es la jerarquía ni las descripciones de puestos, sino la preparación de las competencias y la voluntad de actuar cuando se necesita actuar. El enfoque de Elena para la respuesta a emergencias se convirtió en un modelo para las comunidades de toda la región. La integración de voluntarios experimentados en equipos de respuesta profesionales, el énfasis en la capacitación cruzada entre diferentes servicios de emergencia y el reconocimiento de que existen habilidades para salvar vidas en toda la comunidad. Lo más importante, Elena demostró que los verdaderos profesionales sirven donde sea que se los necesite, utilizando cualquier rol que les permita marcar la mayor diferencia. Ella podría haber buscado reconocimiento por su servicio militar o aprovechado su experiencia para avanzar en su carrera. En cambio, eligió trabajar silenciosamente en segundo plano, lista para dar un paso al frente solo cuando las vidas dependían de sus habilidades. La próxima vez que veas a alguien con un uniforme sencillo haciendo un trabajo aparentemente rutinario, recuerda a Elena Márquez. Recuerda que la capacidad extraordinaria a menudo se disfraza de servicio ordinario y que la persona que está a tu lado puede ser exactamente a quien necesitas cuando todo sale mal. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte a Contamos las historias que no deben olvidarse. Las personas reales están creando y contando historias, no IA producida en masa.